Vamos a enviar mais junto conosco no podcast preferido Tresor Cugino. Nós temos junto conosco invitado especial fora de Costa Rica, senhor David Pastora. Está aqui na Corsao relacionado com de 3 edições de Feria de Estudo e Carreira de Corsao, que tomou lugar dia 20 de novembro último, 96. É uma feira de estudo e carreira para nós jovens que estudam, que estão indo VSBO, HAVO, FEVEO aqui na Corsao. É oportunidade na tour que nós temos que explorar para o futuro. Nós temos a oportunidade na tour, nós podemos estudar tanto local, Holanda, ou internacional da região. E de quadra que maneira mais bisa, nós temos junto com o senhor David Pastora. Esta de UCIMED, que é a Universidade de Ciências Médicas de Costa Rica. Nós também papel com ele, também por uma moda de papel um ticket em espanhol. Não tomamos na malo, em espanhol, um ticket em zicanais. Mas nós também assim, nós best, não tarimos aqui dentro caba, mas sem nada. E nós também papel com ele em espanhol para explicar. Se nós pega, por exemplo, nós switch um ticket para inglês, nós também aqui sei. E nós também toque para dar uma informação para o público mais grande, se não tem chance de ir à feira, toque para ter informação da universidade aqui da região na Costa Rica, que dá uma oportunidade ampla para muitos que estudam ciência médica. Senhor Pastora, graças por aceitar nossa invitação. Bom dia. Nós precisamos de pimento. No, buen día. Ok, UCIMED, ¿qué tipo de universidad es UCIMED? Sí, UCIMED es una universidad en ciencias de salud en Costa Rica. De hecho, fue la primera escuela privada de medicina en Costa Rica. Ya tenemos más de 45 años de formar los mejores médicos en la región. También desde hace muchos años recibimos estudiantes de Curazao, ¿verdad? Para medicina. Ya tenemos médicos que ejercen la medicina acá en Curazao, graduados de UCIMED, y estamos acá otra vez más para poder dar a conocer a la población de Curazao las opciones que tienen para estudiar medicina en Costa Rica, para que puedan recibir una formación médica de clase mundial en el país más feliz de las Américas, porque Costa Rica, según el World Happiness Report del 2024, es el país más feliz de las Américas. ¿Ya? Okay. No tenemos ejército desde 1948. Eso hace que toda la inversión se haga en educación y en salud. Entonces eso hace pues, que sea un destino muy atractivo para los chicos para poder estudiar en Costa Rica. ¿Por qué elegir por UCIMED? ¿Por qué elegir UCIMED? Primero, como mencionaba, fuimos la primera escuela privada de medicina en Costa Rica. Ya son más de 45 años de estar formando a los mejores médicos. También, UCIMED fue la primera universidad privada y de las públicas de Centroamérica, Suramérica y el Caribe en acreditar su programa de medicina a nivel internacional, reconocida por la World Federation for Medical Education. ¿Ya? Eso permite que nuestros estudiantes puedan optar a especialidades médicas en los Estados Unidos, por ejemplo, y también pueden optar por realizar el internships o el internado rotatorio en diferentes países del mundo gracias a las alianzas que tiene UCIMED. ¿Dónde pueden ir? Por ejemplo, en los Estados Unidos, Country Medical Hennepin en Minnesota, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Miami a través del programa William Harrington, en España, en Alemania, en Chile, en Argentina, en varios países. Holanda también. Sus programas de internado. En Holanda todavía no, pero estamos en conversaciones para que inclusive nuestros estudiantes de Curazao puedan hacer su internado acá también. Okay. ¿Cuáles son sus experiencias con estudiantes de Curazao? Muy grata, ¿sí? Muy grata. De hecho, el semestre pasado recibimos a 4 chicas que estaban llegando para estudiar medicina. Aprovecho, si lo ven, mandarles saludos a nuestras chicas, ¿verdad? Siempre es muy grato y muy bonito recibirles porque les ayudamos con el español en primer lugar, ¿verdad? Pero sí, anualmente UCIMED recibe estudiantes de Curazao, sobre todo para el programa de medicina, porque es un programa muy completo. Los programas son, el idioma de imparte en español. Sí, en español. Todo el programa es en español, entonces si quieren reafirmar su inglés, su español, si quieren mejorar su español, lo pueden hacer también con nosotros a través de nuestros programas en UCIMED. ¿Cuál es la relación con el SSC de Curazao? Sí, SSC es la entidad que permite a los estudiantes de Curazao
optar por un financiamiento para estudiar en UCIMED Costa Rica. ¿Ya? Entonces, la relación funciona en que ellos pueden orientar al estudiante si quiere estudiar medicina, dónde puede hacerlo. Y presentan la opción de Costa Rica. ¿Ya? Y si el estudiante elige que quiere ir a Costa Rica, hace su trámite directamente con ellos. Ha sido una relación por muchos años, ¿ya? Y ha sido muy fructífera porque sí los estudiantes eligen y ven a UCIMED como un destino para poder formarse profesionalmente. ¿Qué programas de estudio ofrecen? En general, ciencias de salud, ¿ya? Medicina y cirugía, farmacia, nutrición, fisioterapia, microbiología, y tenemos 3 programas nuevos de ingenierías de la vida o bioengineers, ¿ya? Con ingeniería biomédica, electromedicina y biotecnología, ¿ya? Que permite a los estudiantes poder desempeñarse en áreas de ingeniería, pero siempre enfocados en salud. ¿Cuántos estudiantes de Curazao tienes ahora? Ok, la comunidad internacional de UCIMED es grande, pero acerca del 22% son de Curazao. ¿22? Sí, de hecho, la mayor cantidad de estudiantes extranjeros son de Curazao, en UCIMED. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dicen ellos de su experiencia? Ellos están muy contentos, muy contentos. Tenemos a unas chicas y unos chicos que ya van a graduarse también de medicina y están encantados. Ellos les gusta mucho que Costa Rica es un país pequeño, pero con el 6% de la biodiversidad del mundo. Entonces, en 1 hora pueden estar en una playa paradisíaca, en media hora pueden estar en un volcán activo, en cerca de unas 2-3 horas pueden estar en un bosque nevoso inclusive. Entonces, ese tipo de cosas les gusta mucho. ¿Cómo es vivir en Costa Rica? ¿Es caro? ¿Es financiamiento que recibe es suficiente o...? Vivir en Costa Rica es pura vida. ¿Sí? Para empezar. Okay. ¿Saben qué significa pura vida? Sí. Perfecto. Entonces, en cuanto al tema de costos, Costa Rica siempre ha representado el país con una mayor inversión extranjera, por ejemplo, en el país, lo que también hace que para vivir pues todo sea acorde a la realidad nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes, así como pueden optar por opciones que son caras, por así decirlo, también pueden encontrar opciones que son muy, muy, muy económicas. Se encuentra de todo realmente. Sí. La feria en Curazao, ¿cuál es su experiencia con la feria de estudios y carreras profesionales? Ya este es el 4º año que venimos a la feria, 4º año, y siempre es muy beneficioso porque conversamos con los papás, ¿ya? Sí. Porque es muy importante, ¿verdad? Los papás cuando van a separarse de sus hijos, sí. Entonces eso implica mucho el sentimiento de que tengo un poco de miedo de que mi hijo vaya a un lugar como Costa Rica o fuera de Curazao, ¿verdad? Entonces es muy provechoso porque conversamos con ellos y les damos la tranquilidad de que UCIMED acompaña en todo el proceso de la llegada de chico de Curazao hacia Costa Rica. Ya le brindamos orientación, los recibimos en el aeropuerto, ¿verdad? Y damos también ese seguimiento hasta que ellos ya están en un lugar seguro y llegan a sus clases directamente a UCIMED. ¿Cuáles son las condiciones para la inscripción? Ok, UCIMED es una universidad privada. Sí. ¿Ya? Entonces ellos hacen un proceso de admisión que es en línea, que lo pueden iniciar desde acá de Curazao a través de nuestro equipo de admisión. Ellos tienen que realizar un pequeño test, una pequeña prueba, que es en línea igual, y con base a el resultado, ellos ingresan directamente a UCIMED. Sí. Okay. ¿Hay algo más que quieres? Invitar a todos que visiten nuestro website de UCIMED, www.ucimed.com, o que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram como UCIMED Costa Rica, para que puedan ver todas las opciones que tenemos en Costa Rica para ustedes. Y mañana nós temos representante de Universidade de Costa Rica junto conosco. Agora nós acabamos de papi com representante de UCIMED e agora que nós temos junto conosco Karina Carpio, da Universidade ULatina.
E nós também papi conectar também para se não sente que mais de universidade e a cooperação que tem com SC aqui na Cachau. Karina, gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. ULatina, ¿qué tipo de universidad es ULatina? Bueno, muchas gracias por este espacio. La Universidad Latina es una de las universidades más grandes y prestigiosas en Costa Rica. Somos la universidad número 1 a nivel privado, en la cual tenemos más de 5 facultades, donde tenemos muchísimas carreras. No solamente nos enfatizamos en ciencias de la salud, que sabemos que para la isla es muy importante y es una de las carreras foco que se busca mucho por sus estudiantes, como medicina, enfermería, odontología, optometría, pero también la Universidad Latina de Costa Rica tiene carreras importantes en la parte de ingenierías. También somos exponente en la parte de ciencias sociales, la parte de ciencias empresariales y por último tenemos el campus creativo, que es parte de las carreras que tienen que ver con arquitectura, diseño, relaciones internacionales y otros. Entonces tenemos pues un amplio bagaje académico, sí. Correcto. ¿Y por qué elegir a ULatina? Bueno, la Universidad Latina, tenemos ya la experiencia y la grata felicidad de decir que muchos curazaenses han elegido Costa Rica en primera instancia como país y en segundo han elegido la Universidad Latina para ir a estudiar su carrera profesional a través de toda la colaboración que entiendo también el gobierno de Curazao otorga a través de todo el tema de las becas y demás. Y para nosotros ha sido un gran placer poder decir que somos la casa de enseñanza de muchos estudiantes de Curazao y que eligen y que nos dan su confianza para que podamos formarles. Están creyendo en una de las universidades que tiene un prestigio muy grande en Costa Rica y que realmente no solo opta por la parte académica, sino también por todas las certificaciones internacionales que la universidad tiene. Importante mencionar, y creo que es un logro para la universidad, que el año pasado recibimos el galardonaje de ser la única universidad en Centroamérica y en el Caribe en tener 5 estrellas en el ranking de QS, lo cual permite pues un mayor posicionamiento de nuestra universidad y que para ustedes elegir Costa Rica y elegir la Universidad Latina sí o sí va a ser un ganar para los estudiantes de Curazao. ¿Cuántos estudiantes de Curazao tienes? Aproximadamente, ahorita podemos estar rondando entre unos 100 o 150 estudiantes actuales en todo lo que es el largo de la carrera. Pero sabemos que, por ejemplo, hace 6 o 7 años en la universidad, lo que fue Curazao fue muy importante para nosotros porque fuimos el mayor proveedor en materia educativa para todos los estudiantes de ciencias de la salud. Luego de 7 años, hemos vuelto ahorita, el 2025, con el objetivo de volver a retomar las alianzas colaborativas con el gobierno y con la isla, con el objetivo, como no, de volver a ser el proveedor universitario número 1 para ustedes. Okay. ¿Y cuáles son sus experiencias con estudiantes de Curazao? ¿En relación a la feria que hemos tenido ahorita o en relación a los estudiantes que hemos tenido por allá? Por allá. Ok, muy bien. Sé que la mayoría de nuestros estudiantes curazaenses en Latina han decidido por lo que son las carreras de salud. Okay. Y nos ha ido muy bien. Justo el día de ayer en la feria tuvimos la oportunidad de tener un egresado que se graduó hace 15 días en la Universidad Latina como médico y que ya regresó a la isla para poder trabajar acá para ustedes. En la mayoría de los casos el estudiante curazaense es muy respetuoso, muy cumplido, muy puntual y realmente está enfocado en llegar, estudiar, conocer el país, porque creo que siempre la parte internacional y conocer la cultura costarricense no va a quedar de la mano. Y hemos tenido pues en realidad un grado de satisfacción muy alto con todos los estudiantes que han estado en Costa Rica. ¿En qué idioma se imparte la enseñanza? En Costa Rica, a nivel general, y en la Universidad Latina, enseñamos al 100% en español. Entonces esto se ha vuelto como un bonito reto, en el sentido de que los estudiantes curazaenses tienen que tener un dominio por lo menos básico intermedio del español para que puedan comprender la enseñanza, pero sabemos que acá en la isla eso es algo que de verdad me llevo en mi corazón y lo admiro, de que tengan la capacidad de tener tanto el manejo del idioma holandés, papiamento, inglés y el español. En cuanto a la feria, quedé realmente sorprendida de que casi que hablamos en un 85% en español y el 25% fue en inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos estudiantes que ahorita van a optar por estudiar en el 2026 o en el 2027 conocen el español. Entonces eso no va a ser una barrera para que el estudiante pueda ir a Costa Rica y a la Universidad Latina a emprender su carrera profesional. ¿Cuáles son las condiciones para la inscripción? Para la inscripción. Sí, si quiere. Para que si quieren matricular en la Universidad Latina. Bueno, en primera instancia, el estudiante primero tiene que identificar qué carrera quiere estudiar.
Pero a nivel general, para ingresar a la Universidad Latina, lo que nosotros siempre vamos a solicitar es la conclusión de su título de secundaria como tal. Ya dependiendo de la carrera a elegir, la carrera tiene ciertos requerimientos importantes para ingresar. Por ejemplo, en medicina sabemos que el estudiante que quiere optar por esta carrera tiene que concluir su grado académico en la isla, luego tiene que hacer como un tipo de ensayo del por qué quiere ser un médico y que por qué quiere estudiar medicina, y luego se le hace una entrevista a nivel vocacional, en el sentido de ir identificando las competencias blandas, habilidades duras que el estudiante tiene que tener o que se tiene que descubrir para saber si va por el buen camino elegido para la carrera. Pero en síntesis, nosotros no ponemos muchos requisitos, simplemente es que el estudiante culmine su secundaria en la isla y tenga toda la disponibilidad para viajar a Costa Rica. Okay. ¿Y cuál es la relación con el SC de Curazao? SSC. Bueno, la relación que queremos volver a reactivar, porque sabemos que tal vez ha pasado un tiempo en el cual no hemos vuelto a tener un posicionamiento en la isla. Primero que todo es entender cómo funciona el sistema de otorgamiento de becas o préstamos a los estudiantes. Eso es muy importante. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con don Sidney, quien nos explicó a grosso modo el contexto de cómo funciona el tema de las becas en Curazao, y nuestro objetivo va a ser que el estudiante cuando llegue a Costa Rica ya tenga un puente hecho, en el sentido de que ya conocemos cómo funciona en la isla esta tramitología, y que cuando lleguen a Costa Rica les ayudemos en todo lo que corresponde a su matrícula, estilo de vida en Costa Rica, su visado y todo lo correspondiente a los trámites migratorios que el estudiante requiere. ¿Y cómo fue con la feria? ¿Cómo fue la feria? Bueno, es mi primera vez. ¿Sí? Sí, fue mi primera vez en Curazao y mi primera vez en la feria, a lo mismo que mi compañero Carlos, y consideramos que la organización de la feria fue bastante exitosa. Nos sentimos que todo fue muy ordenado, muy atinente, los tiempos en los cuales llegaba cada uno de los grupos se cumplió. Teníamos una expectativa de que tal vez el estudiante no nos iba a entender en español, aunque les podíamos hablar en inglés, claro, pero en la mayoría de los casos, como mencioné, fue un 85% que la gente hablaba el español, y para nosotros fue muy gratificante porque las posibilidades de que puedan ir a Costa Rica son muy altas, porque lo que es ese dominio del idioma está presente. ¿Qué podemos denotar de la feria o de los estudiantes que atendimos? Una alta necesidad en las carreras de salud, medicina, enfermería, odontología, optometría, psicología. Luego, dentro de las otras facultades o carreras que la Universidad Latina ofrece, pudimos detectar estudiantes interesados en el derecho, que es law, por así decirlo, les gustó mucho. También ingeniería en sistemas, arquitectura, relaciones internacionales y publicidad. Esas fueron como las carreras en un rango menor que estuvieron presentes y haciendo consultas. Fue muy curioso que los estudiantes entraban y decían, Costa Rica, y estaban, como no solo nuestro stand, sino también los otros dos stands de las otras universidades de nuestro país, y siempre pasaban. Y lo que también nos resultó muy valioso fue ayer por la noche hablar con los padres de familia, porque si bien es cierto, esto no es una decisión del estudiante, es una decisión de la familia, de que el estudiante diga, voy a ir a Costa Rica, me voy y listo. No, es una decisión que hay que tomar con mucha cautela. Y ayer que tuvimos la oportunidad de estar con los papás, nos sentimos pues muy nos sentimos muy felices porque pudimos orientar no solo al estudiante, sino también darle una calma al padre de familia y decir, voy a depositar la confianza para que mi hijo se vaya a otro país. Sí. Así fue, pero fue en síntesis una experiencia maravillosa. ¿Tienes un último mensaje para los que todo se interesa? Bueno, en primera instancia, que se sientan tranquilos de que en Costa Rica y en las universidades que tenemos, y principalmente en la Universidad Latina, estamos realmente muy entusiasmados y felices de poderlos recibir. Nos estamos preparando de manera interna para poder atender cualquier duda o consulta del estudiante. Queremos garantizar un acompañamiento a la persona que llegue a Costa Rica y que se sienta como en casa. Creo que parte de la cultura del costarricense es que cada vez que llega una persona extranjera lo hacemos sentir como parte de la familia, y eso es muy importante a la hora de tomar una decisión de vida de irse a otro país. Y luego, por último, que tengan la tranquilidad de que tenemos toda la experiencia académica para poder brindarles la mejor educación, para que cuando tengan que retornar a la isla puedan decir orgullosamente, soy egresado de la Universidad Latina.
Gracias. Con mucho gusto. Y así nos llega al final de otro 3 orgullo por atender representantes de tanto Universidad Latina, y también UCIMED, que estaba junto con nosotros, estaba recientemente en la Corsao para feria de estudio y grupo Mara, que estamos llegando WTC, y nos explicó que la universidad en relación con la Corsao, con SSA, posibilidad de estudiantes de estudiar arriba, y por espera que información estaba ayuda para así los jóvenes también para tomar una decisión para el futuro. Gracias por estar junto con nosotros y tienen otra ocasión.